Clínicos para comentarles. Em, bueno, ahí dice taller de vaso, ¿lo están viendo? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Bueno, primero puse un mini resumen teórico de las cosas de la clase que ya les di, haciendo hincapié en cosas que son muy importantes, ¿sí? Más que nada sobre la función. Y después puse unos casos clínicos, después se los paso, para charlar, digamos, para qué nos sirve aprender las funciones. No es porque yo les vaya a tomar casos clínicos, ni es porque les vaya a tomar patología, pero sí nos sirve para haber aplicado a enfermedades o a situaciones fisiológicas de la vida cotidiana, para qué nos sirve aprender las funciones del vaso, ¿sí? Y también se los puse con las respuestas abajo para que ustedes después lo quieran chequear, releer o lo que quieran, ¿sí? Bueno, a modo de resumen, espere que corro la barra, ahí está, que no veo nada. Ahí está. Bueno, en cuanto a la anatomía funcional, ustedes saben que se trata de un órgano linfoide, es decir, tiene tejido linfático, como si fuera los ganglios, como si fuera los vasos linfáticos, como si fuera cualquier ganglio, ¿sí? Pero tiene algunas diferencias porque es un poco más complejo que solo eso, ¿sí? Es intraperitoneal, está ubicado en el hipocondrio izquierdo. Ay, denme un segundo que se me corre. Ahí está. Adyacente a la novena y décima costilla y está irrigado por la arteria esplénica, que es rama del tronco celíaco, que es la primera rama que sale de la arteria aorta abdominal y además drena por la vena esplénica. Y la vena esplénica, recuerden que va al sistema porta. Esto es muy importante porque después, cuando hablemos del hígado, que también entra ambos esos órganos del hígado y del vaso, en este caso la clase de hoy, sino también la relación entre ellos, porque el hígado tiene un montón de funciones que nosotros ya vimos, también es un órgano que, igual que el vaso, fue hematopoyético en el feto y de la médula ósea. Y además de todo eso, tienen un vínculo venoso muy importante, que es el sistema porta, ¿sí? Recuerden que la vena porta está formada por la esplénica, que la esplénica se une con la mesentérica inferior y forman el tronco espleno-mesentérico. El tronco mesentérico desagua en la porta y además desaguan en la porta la mesentérica superior y la gástrica derecha, ¿sí? Todo eso es re importante, ¿por qué? Porque sabemos que toda esa sangre que tiene que ir hacia el hígado, cuando no va, vuelve hacia atrás, congestiona los órganos que desaguan en esas venas y genera los síntomas que tiene habitualmente la hipertensión portal. Eh, Uno de esos órganos es este, el vaso. De hecho, una de las cosas importantes del vaso es que el vaso, recuerden que les dije la semana pasada en el seminario que medía 12 por 8 por 4 y cuando aumenta más allá de esos diámetros, sobre todo el longitudinal, que es el que más se tiene que acordar, pero bueno, los tres diámetros tienen que saber, se llama esplenomegalia, ¿sí? Entonces, la esplenomegalia es el aumento, no es inflamación, o sea, si dicen inflamación está mal, es aumento de tamaño del vaso. La esplenomegalia es aumento del tamaño, que puede ser una esplenomegalia leve, moderada o severa, o grado uno, 2, 3, 4, no importa, hay distintos grados. Lo que quiero decir es que más allá de ese tamaño se llama esplenomegalia, sea mucho o poco, no importa.
Y una de las causas de esplenomegalia es la hipertensión portal, justamente por congestión de este sistema venoso que hace que aumente de tamaño el vaso, ¿sí? Y además, cuando esta congestión crónica se mantiene, digamos, crónica, se mantiene por mucho tiempo, eh, la esplenomegalia se mantiene durante mucho tiempo, genera hiperesplenismo, que es una de las cosas que le conté en el seminario. El hiperesplenismo es que todas sus funciones las produce de más, exageradamente. Entonces secuestra y rompe plaquetas, rompe glóbulos rojos de más, saca de circulación glóbulos blancos, ¿sí? Entonces el paciente termina teniendo citopenias, o sea, todo bajo. Penia quiere decir bajo, cito quiere decir células, entonces todas las células de la sangre baja. Glóbulos blancos bajos, glóbulos rojos bajos, plaquetas bajas, ¿sí? Esa es la consecuencia del hiperesplenismo en la esplenomegalia crónica, ¿sí? Por eso es importante saber esto, que es la relación vascular, ¿sí? Venosa que hay entre el vaso y el hígado. Bueno, tiene una estructura interna que está formada por pulpa blanca y pulpa roja en distintas zonas o regiones. Y justamente la pulpa roja es donde se hace la hemocateresis, que es una de sus funciones, que es sacar de circulación los glóbulos rojos envejecidos o defectuosos. Y en la pulpa blanca tiene función inmunológica, que tiene que ver más que nada con los glóbulos blancos, ¿sí? Que es la activación específica, maduración y activación específica contra ciertos gérmenes de los glóbulos blancos, ¿sí? Estas zonas, tanto la pulpa blanca como la pulpa roja, están separadas por una zona que se llama zona marginal y tiene todo el vaso una cápsula fibrosa que desde donde ingresan tabiques que dividen en regiones que se llaman trabéculas, ¿sí? Entonces, cápsula, trabéculas, pulpa roja, pulpa blanca y están separados por la zona marginal. Bueno, entonces, ¿cuáles son las funciones? Para resumir, de lo mismo que vimos la semana pasada, la pulpa roja tiene sinusoides venosos. Recuerdan que los sinusoides son vénulas muy, muy chiquititas que tienen la capacidad de distenderse como cualquier vena, o sea que albergan mucha cantidad de sangre, obviamente sangre que está en circulación, no está estancada, pero hay mucha cantidad de sangre porque hay mucha cantidad de sinusoides en el vaso, sinusoides esplénicos. Esplénico quiere decir que es del vaso. ¿Por qué digo sinusoides esplénicos? Porque el otro órgano que tiene sinusoides es el hígado, ¿sí? Y hay otros órganos que también lo tienen, entonces no es el único. Por eso estos son sinusoides esplénicos, son del vaso. Acá parece obvio cuando uno está hablando de vaso, que diga sinusoides esplénicos parece redundante, pero no lo es cuando hablamos en general del organismo, porque sinusoides hay en muchos órganos. Entonces, hay en el hígado, hay en el vaso, ¿sí? Y tienen funciones vasculares muy importantes. En este caso, en el vaso, los sinusoides esplénicos son vénulas re chiquititas, bien dilatadas, que tienen poros en el endotelio, ¿sí? El endotelio es la capa más interna, tienen poros. ¿Para qué sirven esos poros? Bueno, justamente para esta función de hemocateresis, en donde van a filtrar células y las que están envejecidas son las que los macrófagos van a fagocitar. Y obviamente acá, además de la hemocateresis, cuando los macrófagos del sistema retículo endotelial fagocitan a los glóbulos rojos envejecidos o defectuosos, destruyen su membrana y liberan la hemoglobina. Y también comienza ahí el metabolismo de la bilirrubina. O sea que esa es otra función de la cual hemos hablado del vaso, que es en el vaso donde comienza, gracias a la hemocateresis, el metabolismo de la bilirrubina, ¿sí? Se libera la hemoglobina se divide en hemo y globina, la globina es una proteína que puede ir al hígado, separarse en aminoácidos, reutilizar los aminoácidos del hígado para fabricar otras proteínas o desaminar aminoácidos y fabricar otros aminoácidos con los cuales va a fabricar otras proteínas, ¿sí?
Por otro lado, el grupo hemo consta de cuatro grupos pirroles o pirrólicos o anillos pirrólicos. Esos cuatro anillos que están uniditos, se separa de esos anillos el hierro se transporta por medio de la transferrina hacia el hígado, también hacia la médula ósea. En la médula ósea se utiliza para fabricar nuevos glóbulos rojos que están madurando y creciendo ahí. En el hígado se deposita el exceso que no es utilizado en la médula ósea, el exceso de hierro se deposita en el hígado en forma, o sea, en forma de transferrina se transforma, se transporta, transferrina es para transportarse y en forma de ferritina se deposita en el hígado. Y me quedaron los cuatro anillos pirrólicos. Esos anillos pirrólicos son los que se convierten primero en biliverdina y luego por la biliverdina oxidasa en bilirrubina no conjugada o indirecta y luego ya sale esa bilirrubina no conjugada o indirecta de los macrófagos del vaso, ¿sí? Salen de los macrófagos y salen del vaso unidos a la albúmina porque no era soluble en plasma y viajan hacia el hígado para la conjugación y todo lo que sigue del metabolismo de la bilirrubina. O sea que el metabolismo de la bilirrubina, que es un tema que nosotros lo vimos en hígado, en realidad no es solo una función del hígado, que en el hígado se produce la conjugación de la bilirrubina, sino que es mucho más complejo que el hígado. Por eso también es importante conocer esto, ¿sí? En el vaso, gracias a la hemocateresis, comienza el metabolismo de la bilirrubina, con todo esto que repasamos recién. Y además, el resto de las otras cosas, se libera el hierro que va a ir al hígado, va a ir a la médula ósea, se libera la globina que va a ir al hígado y será utilizado para fabricar nuevas proteínas. Y hasta ahí con los glóbulos rojos. Por otro lado, el vaso también actúa como reservorio de plaquetas y glóbulos rojos, que es una función limitada en seres humanos. Reservorio siempre porque están circulando todas estas células en los sinusoides hepáticos. No es que estén quietas, guardadas, almacenadas. No, sino que están en los sinusoides esplénicos, perdón, circulando. La función inmunológica, es decir, qué sucede con las defensas, la inmunidad. Es bastante complejo porque, por un lado, se produce la inmunovigilancia esplénica por medio de linfocitos y la opsonización, que parece muy complejo, pero no es tan complejo. Ahora les voy a mostrar una foto. Cuando hablamos de funciones inmunológicas, hablábamos de los glóbulos blancos. Dentro de los glóbulos blancos tenemos un montón de glóbulos blancos, cinco principales, pero ustedes tienen que conocer los linfocitos y los neutrófilos, ¿sí? Que son los principales. Los linfocitos son los que les voy a contar ahora. Dos cosas importantes. Primero, producen inmunoglobulinas y segundo, actúan contra virus, ¿sí? Por otro lado, tenemos los neutrófilos, que son los que van a actuar contra bacterias. Entonces, acá yo les puse en el resumen, la inmunovigilancia esplénica, hay linfocitos. Los linfocitos producen la opsonización, que es un proceso que la palabra parece muy difícil, pero ahora se los voy a mostrar en un dibujito que no es tan difícil. Para lo cual primero tienen que saber que en la pulpa blanca hay una zona de vainas linfáticas periarteriolares, o sea, alrededor de las arteriolas. Hay pulpa blanca, como les mostré en el dibujo que tiene la arteriola. En la clase anterior tiene una arteriola que se ramifica, abajo están los sinusoides y a los costados había pulpa blanca. Bueno, esa pulpa blanca alrededor de las arteriolas es donde se van a ir a activar estos linfocitos. Hay antígenos que circulan, que pueden ser detectados y presentados por células dendríticas que son linfocitos. Una vez que se activan estos linfocitos, se diferencian o se vuelven más específicos para tener una respuesta inmunológica más específica y empiezan a producir inmunoglobulinas, principalmente la M y la G. Y una vez que producen todo este proceso de activación, lo que hacen es contribuir, no solamente actúan contra virus, sino que además presentan antígenos a neutrófilos para que los neutrófilos puedan activarse contra bacterias.
Específicamente los neutrófilos que se activan contra bacterias capsuladas son los que no se pueden activar en otros lugares. Acá yo les puse cuáles son, ¿sí? Recuerden que son las bacterias Streptococcus pneumoniae, que es el neumococo, la Neisseria meningitidis, que es el meningococo. Acá está repetido el Streptococcus pneumoniae. Esto está mal. El que me falta acá es el Haemophilus influenzae. Esos tres, ahora cuando se los paso lo corrijo y se los paso bien. Esas tres bacterias son o sea, los neutrófilos que van a actuar contra esas tres bacterias se activan y tienen una respuesta muy específica únicamente en el vaso. Por lo tanto, esta función es específica y se produce en el vaso únicamente. Ahora les voy a mostrar un dibujito para explicarles, mostrarles más gráficamente lo que les expliqué recién, que es este. Fíjense cómo acá tenemos un virus a la izquierda que tiene antígenos en la superficie. ¿Qué son antígenos? Son proteínas que están en la superficie de este virus, como están en la superficie de cualquier célula. En mis células, de cualquier parte de mi cuerpo, del pelo, las uñas, el hígado, el vaso, cualquier célula de mi cuerpo, tiene en la superficie proteínas. Y esas proteínas son epitopes o antígenos, ¿sí? Estos antígenos los tenemos todos. Lo tienen los virus, los tenemos nosotros, los tienen todos. Y justamente estas proteínas que son antígenos, que están en la superficie, nos identifican. Es decir, que hay una combinación de antígenos que tengo yo que son mías solamente. Hay una combinación de antígenos que están en la superficie del virus que son del virus solamente, ¿sí? Entonces, pero los virus igual tienen una complejidad mucho menor que las células del ser humano, ¿no? O sea que son mucho más sencillos. Esa combinación de antígenos que está en la superficie del virus identifica a ese virus y no a otro. O sea que cada virus va a tener su combinación de antígenos, ¿sí? Lo mismo que una vacuna. ¿Cómo está fabricada una vacuna? Antes las vacunas se hacían con pedacitos de la membrana del virus o con virus muerto. Entonces teníamos el virus muerto con sus antígenos que estimulaba la generación de una respuesta inmune, ¿sí? Ahora las vacunas no se hacen más así, o sea, ya no hay casi vacunas que sean a virus muerto, inactivado, o pedacitos de membrana, sino que es solo el antígeno que identifica el virus, pero no está el virus. Es decir, la vacuna enferma, no puede causar la enfermedad que produce el virus porque no es el virus, es simplemente los antígenos, la proteína de superficie y nada más. ¿Para qué? Para que, bueno, esto esté en contacto con nuestro sistema inmune o un virus que ingresa a nuestro sistema inmune, porque me contagié un virus, o porque me puse la vacuna contra un virus, ¿sí? Entonces, esto va a hacer que nuestro sistema inmune lo reconozca como extraño y al reconocerlo como extraño, lo que va a hacer es producir, primero se van a activar los linfocitos T y los linfocitos T van a hacer que se activen los linfocitos B, que son los que producen inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son estas proteínas que están acá abajo, que tienen forma de Y, que pueden ser IgM, inmunoglobulina M, o IgG, inmunoglobulina G. ¿Sí? Estas dos, hay más inmunoglobulinas, no son solo estas, pero estas dos son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando yo me contagio un virus y lo estoy conociendo por primera vez, aumenta rápidamente la producción de IgM. O sea que si yo le saco sangre a un paciente que se contagió recién, supongamos que viene amarillo a la consulta, está ictérico. Y yo sospecho que pueda tener una ictericia que es con las dos bilirrubinas aumentadas, ¿sí? Conjugada y no conjugada, directa o indirecta. Las dos están aumentadas, no hay un predominio franco de uno. Entonces supongo que la ictericia es de causa hepática. ¿Cuáles son las causas de ictericia de causa hepática? Bueno, por ejemplo, hepatitis viral.
un virus de la hepatitis A, B, C, cualquiera de esos me puede dar este cuadro clínico. Entonces yo le pido un análisis para ver qué es lo que le está pasando a ese paciente, para ver cuál es la causa. Y puedo pedir la inmunoglobulina G y la M del virus de la hepatitis A, B o C, ¿sí? Entonces, o de los tres, el que quiera estudiar yo, no importa. El tema es que lo primero que va a suceder es que cuando el paciente recién se contagió ese virus, aumenta la IgM. Luego el sistema inmune, cuando ya empieza a controlar la enfermedad, empieza a bajar la IgM y cuando todavía está bajando, pero no llega a un nivel normal, cuando empieza a bajar, ya empieza a subir la IgG. Se cruzan, ¿sí? Una está bajando y la otra está subiendo. La IgM termina de bajar porque la IgM es la que se produce en el momento agudo y la IgG comienza a subir y se mantiene elevada por toda la vida, ¿sí? Entonces, la IgG, la inmunoglobulina G, es la que se va a producir como respuesta de memoria, o sea, respuesta inmunitaria de memoria, que es la que va a quedar de memoria para siempre. Esto lo podemos adquirir por haber tenido contacto con un virus o lo podemos adquirir sin haber tenido contacto con el virus porque estamos vacunados, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, lo que estamos haciendo es tener contacto, que nuestro sistema inmune entre en contacto con los antígenos de la superficie del virus si me contagié el virus o con los antígenos sin el virus que me proporcionan la vacuna, ¿sí? Entonces, esto hace que se activen los linfocitos T, que activan a los B y los B producen las inmunoglobulinas. La M en el momento agudo y la G, que es la que queda en forma crónica para toda la vida. Acá hago un paréntesis, es un detalle nada más, algunas vacunas necesitan refuerzo, no alcanza simplemente con una vacunación. Y eso depende de los estudios que se hayan hecho y que hayan demostrado efectividad. Es decir, hay algunas vacunas que con una sola dosis es suficiente para mantener una IgG contra ese virus elevada durante toda la vida y hay otras que requieren refuerzo. Lo que corresponde hacer es lo que está demostrado que sirve, ¿sí? Entonces siempre nosotros que estudiamos medicina alopática, es decir, lo que está evidenciado mediante estudios, es de recomendar lo que está demostrado que sirve, no lo que se nos ocurre, ¿sí? Por eso les cuento que las vacunas se propone un esquema de vacunación a cierta edad que puede causar protección, porque está demostrado que esa edad causa protección, y se deben hacer refuerzos porque está demostrado por medio de estudios que tal vacuna necesita refuerzos en tal momento y otras no, ¿sí? Entonces, ¿quedó claro este proceso de cómo se activan los linfocitos B y T? En realidad primero el T, luego el B, y cómo es que, qué son los antígenos y qué son los anticuerpos. Acá me faltó decirle que los anticuerpos se unen al antígeno, ¿no? Igual ahora se los muestro en la foto que siguen. Díganme si les quedó dudas. Bueno, avanzo. Acá como vemos, tenemos arriba a la izquierda, ven que hay un virus que tiene sus antígenos en la superficie. Y acá vemos las inmunoglobulinas, que son anticuerpos, que están en el plasma, en la sangre, están ahí tratando de unirse con algo que no conocen, hasta que de repente encuentran que hay algo raro, se unen y lo reconocen como extraño. Al reconocerlo como extraño, como ven, acá abajo tenemos fotos, dibujito, donde dice 3. El dibujito 3 tenemos, ay, esperen que se me fue, ahí. Tenemos estos antígenos, el que está opsonizado, esta es la opsonización, está unido al anticuerpo, va a ser eh, presentado por esta célula, que es un linfocito. Ven cómo el linfocito lo rodea, lo reconoce como extraño, lo fagocita
y lo destruye, ¿sí? De esta forma logramos controlar algo extraño, en este caso un virus, ¿sí? Para todo esto hubo un proceso en el cual se produjeron Para todo esto pasó primero lo de la diapositiva anterior, es decir, ingresó un antígeno de un virus o de una vacuna, se activaron los linfocitos T, luego los B y se produjeron inmunoglobulinas. Esas inmunoglobulinas van a ir a atacar a o sea, se va a unir el anticuerpo al antígeno y van a formar un complejo antígeno-anticuerpo. Una vez que esto sucede, es reconocido por otro tipo de glóbulos blancos, que también son linfocitos, los rodean, los fagocitan y los destruyen. ¿Sí? Entonces, este proceso que está acá arriba, las dos figuras de arriba, es lo que se llama opsonización, que es el proceso de, una vez que nosotros tenemos anticuerpos contra determinado virus, cuando ese virus ingresa, mis anticuerpos lo reconocen como extraño, lo opsonizan, lo marcan como algo extraño, o sea, se unieron los anticuerpos con los antígenos y luego se produce la fagocitosis y la destrucción de este virus. ¿Sí? Bueno, díganme si se entendió todo ese proceso. Sí, profe, perfecto. Bien, bien, bien. Bueno, em, otras cuestiones que en realidad tienen que ver con situaciones clínicas, que también lo hablamos en la clase pasada, en el seminario. La esplenectomía, las consecuencias clínicas de la disfunción esplénica. Es decir, disfunción cuando no tenemos vaso o tenemos vaso que no funciona adecuadamente. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el caso de una esplenectomía, que es cuando sacamos el vaso, ¿puede vivir un paciente sin vaso? Sí, perfectamente, pero ¿qué cosas necesitábamos sí o sí? Vacunar contra el meningococo, el neumococo y el Haemophilus influenzae. Esas tres bacterias sí o sí tengo que vacunar al paciente que no tiene vaso o que tiene un vaso que no funciona o que está enfermo porque no puede activar los neutrófilos con respuesta específica contra estas tres bacterias, se puede morir de sepsis por esas bacterias si no estuviera vacunado. Y después hay otras funciones que tienen que ver con lo que ya hablamos, la hemocateresis, la inmunovigilancia, ser reservorio de plaquetas, de glóbulos blancos, rojos. Todas esas son funciones integradas que se pueden producir de menos cuando no hay vaso, pero que se reemplazan, pueden reemplazarse en otros tejidos, por ejemplo, en el hígado, ¿sí? O los lugares donde tienen tejido linfático, por ejemplo, los ganglios, es decir, los linfocitos se pueden activar, los neutrófilos se pueden activar en otro lugar, sí, en los ganglios, en cualquier ganglio del organismo, en el sistema linfático, en otros lugares. En el hígado puede funcionar como reservorio o se puede producir la hemocateresis, o sea que el resto de las funciones se pueden reemplazar en otros órganos. La única función que no se puede reemplazar en ningún lado del organismo es esta de la activación de neutrófilos contra bacterias capsuladas, que son estas tres, ¿sí? Esa es la única que no. Por eso hay que tener precaución especialmente en estas personas de vacunarlas. Y sobre todo tener precaución en pacientes que están inmunocomprometidos, o sea, inmunosuprimidos, por ejemplo, trasplantados, HIV, personas que tienen cáncer y están en tratamiento con quimioterapia que les bajan las defensas. Y niños, porque niños están en proceso de vacunación según la edad, no, por ahí no tienen todas las vacunas, ¿no? En eso en nuestro país, que tenemos un gran índice, una gran tasa de vacunación en general, porque hay países que tienen una menor tasa de vacunación y tienen muchos de estos problemas, pero nosotros en general tenemos, si bien después de la pandemia la vacunación es menor, igual sigue siendo mayor que en otros países. Así que bueno, con respecto a la vacunación en nuestro país, que siempre tuvimos tasas buenísimas de cumplimiento y vacunación muy altas, hay que tratar de
fomentar en nuestros pacientes que la sigan cumpliendo. Esto tiene que ver con la pandemia, no con otra cosa, pero bueno, es bueno sostener las tasas de vacunación altas por todos, ¿sí? Porque vieron que se produce el efecto rebaño cuando estamos todos vacunados, que es que las enfermedades empiezan a circular mucho menos y eso disminuye la tasa de enfermedades, la tasa de muerte, de complicaciones graves, de secuelas, y bueno, obviamente que disminuye la circulación del virus o la bacteria que sea. Bueno, y acá ya terminamos con lo que es el resumen que les hice de vaso, así que puse unos casos clínicos para charlar con ustedes. El primer caso es algo sencillo, es un paciente que tiene esplenomegalia y anemia, ¿sí? Un varón de 22 años que tiene antecedentes de talasemia intermedia, es un tipo de talasemia, es una enfermedad de la hemoglobina, que consulta por fatiga, palidez y dolor en el hipocondrio izquierdo, ¿sí? Si tiene fatiga y palidez, ¿qué les parece que puede tener? La de glóbulos rojos. Muy bien, anemia. La anemia, ya lo vamos a ver unas clases, un par de clases más adelante, se define como la disminución de la hemoglobina. Es decir, nosotros podemos medir en sangre la cantidad de glóbulos rojos que hay, esto sale en un hemograma, la cantidad de glóbulos rojos, la concentración de hemoglobina que está dentro de esos glóbulos rojos, o podemos medir el hematócrito, que es una dilución. De esos tres, el índice más fidedigno que representa mejor es la hemoglobina, la concentración de hemoglobina. Por eso la concentración de hemoglobina es la que se utiliza para definir anemia, ¿sí? La hemoglobina tiene que ser siempre más de 13 en el varón, más de 12, no se preocupen que igual lo vamos a ver, más de 13 en el varón, más de 12 en la mujer, más de 11 en la embarazada, ¿sí? Esos son los valores normales. Por debajo de esos valores, menos de 13 en el hombre, menos de 12 en la mujer, menos de 11 en la mujer embarazada, eso es anemia, ¿sí? Entonces no se define con la cantidad de glóbulos rojos, no se define con el hematocrito, se define con la hemoglobina. Cuando la hemoglobina es menor de 13 en el varón, de 12 en la mujer o de 11 en la embarazada, es anemia. Entonces, la anemia puede dar fatiga, se llama disnea, ¿sí? O incluso astenia, que es cansancio psicofísico, ¿sí? Las dos cosas pueden dar disnea, que es falta de aire, o puede dar cansancio. Y también palidez, ¿sí? Palidez en las mucosas, adentro del párpado, en el paladar, se ve pálido, son los lugares que se ve primero. Igual son signos inespecíficos, no son demasiado específicos. Lo más específico es medir la hemoglobina con el laboratorio, que en este caso el paciente tiene una hemoglobina de 8,2, es decir, que está disminuida, por lo tanto tiene anemia. Eh, Tiene aumento de los reticulocitos, esferocitos, poiquilocitos. Ahora les cuento qué es eso en sangre periférica con esplenomegalia palpable a 4 centímetros debajo del reborde costal. Entonces, resumiendo, los reticulocitos hablan de una reproducción de los glóbulos rojos en la médula ósea que están tratando de reproducirse rápidamente en la médula ósea y esto es porque hay anemia. Entonces se trata de una anemia regenerativa, es decir, hay anemia, pero la médula ósea está tratando de regenerar los glóbulos rojos, por eso están aumentados los reticulocitos. Hay un alto índice de esferocitos que no son células glóbulos rojos normales, porque los glóbulos rojos normales tienen una forma que es bicóncava. En cambio, cuando los glóbulos rojos se vuelven esféricos, es porque hay problemas en las proteínas del citoesqueleto de membrana, por lo tanto pierden su forma normal y se vuelven esféricos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en esta enfermedad que es la talasemia, se rompen los glóbulos rojos, se produce anemia,
esta anemia me da palidez y fatiga y además la médula está tratando, aumenta los reticulocitos porque está tratando de reproducir y madurar rápidamente más glóbulos rojos porque hay anemia, ¿sí? En el medio tenemos el vaso. ¿Qué le pasa al vaso? Bueno, a este paciente le duele el hipocondrio izquierdo, que es donde está ubicado el vaso, y cuando lo revisamos el paciente tiene una esplenomegalia palpable, o sea, un vaso que es mayor a sus diámetros normales, o sea, mayor a 12 por 8 por 4, ¿sí? Y no porque lo podamos medir al examen físico, sino porque ustedes van a ver en habilidades cómo se palpa el vaso y después se los vamos a tomar, cómo se palpa el vaso y el hígado también. Son dos cosas fundamentales que tienen que saber para el examen de habilidades que van a tener después del segundo parcial. Y el vaso, tenemos formas de palparlo. En general el vaso no se puede palpar cuando su tamaño es normal, o sea que si una persona tiene el vaso normal, en general es muy difícil o no se llega a palpar. Cuando empieza a tener esplenomegalia, aunque sea leve, el vaso se empieza a palpar y hay diferentes técnicas para palparlos que las vamos a aprender. Pero es re importante saber palparlo. Palparlo y darnos cuenta que el vaso tiene esplenomegalia no significa que lo vamos a poder medir, pero sí que vamos a saber que está agrandado, ¿sí? O sea, medirlo podemos medir con un estudio por imágenes, es decir, ecografía, tomografía, resonancia, ahí lo podemos medir. Pero si nosotros todavía no tenemos un estudio de imágenes, podemos revisar al paciente. Si el vaso no se palpa, probablemente sea normal. Si el vaso se empieza a palpar, probablemente tenga esplenomegalia el paciente y muchas veces está muy agrandado y claramente es esplenomegalia. ¿Sí? Entonces, este paciente tenía anemia, por un lado, y esplenomegalia. Entonces, les pregunto yo, acá hace 4 preguntas clave. ¿Qué mecanismo explica la anemia en este paciente? ¿Qué rol cumple la hemocateresis en este cuadro? ¿Cómo contribuye el vaso a la destrucción de los eritrocitos anómalos, o sea, de los eritrocitos que no son normales? ¿Y por qué puede haber esplenomegalia en estos trastornos hematológicos crónicos? Bueno, con respecto a estas preguntas, ¿alguien de ustedes se imagina algo que puede ser que esté pasando acá a este paciente? Puede ser que curse un hiperestenismo, por eso la disminución de glóbulos rojos, ¿no? No refiere nada en relación a glóbulos blancos, pero bueno, ya sabemos que tiene anemia, entonces ya hay una disminución de glóbulos rojos y esto es una consecuencia de la esplenomegalia. Muy bien. Sí, esa puede ser una causa y está muy bien pensado si el paciente tuviera una enfermedad que hace que crezca el vaso y ese vaso lo que está haciendo, decís vos, es como está agrandado en forma, o sea, una esplenomegalia crónica, lo que hace es hemocateresis en forma exagerada. En realidad, cuando lo hace en forma exagerada y no saca de circulación glóbulos rojos normales, sino cuando no, cuando saca de circulación glóbulos rojos que no son normales, que están enfermos o que están envejecidos, eso se llama hemocateresis. Cuando saca de circulación cualquier cosa, se llama hemólisis y ahí está destruyendo glóbulos rojos que no necesitaba sacar de circulación. Por cualquiera de los dos motivos, el vaso puede terminar creciendo de tamaño porque esta función se está produciendo exageradamente. Acá es un poco el huevo o la gallina, es decir, el vaso creció y por eso saca de circulación en forma exagerada o necesitamos sacar glóbulos rojos de circulación porque son defectuosos los glóbulos rojos. Como eso se hace en el vaso termina creciendo de tamaño. Ahí está la cuestión, ¿qué es lo que sucede? Que hay esplenomegalia y que tiene relación, ninguna duda, ninguna duda. Y es algo común que sucede en las enfermedades hematológicas. Acá les puse todas las respuestas de las preguntas. ¿Cuál es el mecanismo que explica la anemia de este paciente? Entonces les puse que se trata de una anemia que es hemolítica, es decir, destruye exageradamente glóbulos rojos que son deformes y a veces glóbulos rojos que son normales también, ¿sí?
en esta talasemia los eritrocitos tienen alteraciones en la membrana y por eso se vuelven esféricos y no son glóbulos rojos normales. Saca de circulación esos y saca de circulación muchos otros. Entonces, lo que produce es hemólisis. La segunda pregunta dice qué rol cumple la hemocateresis, que nosotros ya sabemos que es la función que saca estos glóbulos rojos envejecidos o anómalos de la circulación. Entonces, en este caso, actúa de forma hiperactiva, o sea, como decía recién el compañero que opinó, quiere decir hiperactivo, quiere decir que tenía hiperesplenismo, sí, está bien, frente a los hematíes anormales, pero eso hace que destruya muchos glóbulos rojos, los normales y los anormales. Y esto genera la anemia. Los eritrocitos deformes, sigo con la siguiente pregunta, que dice cómo contribuye el vaso a la destrucción de los eritrocitos anómalos, es los eritrocitos que son deformes no pueden atravesar fácilmente los sinusoides esplénicos, entonces quedan atrapados en esos cordones de Billroth, que son los poros que tienen los sinusoides, y son fagocitados por macrófagos y esos macrófagos los destruyen. Por último, ¿por qué puede haber esplenomegalia en los trastornos hematológicos crónicos? El aumento sostenido de la actividad hemocaterética junto con la hiperplasia de la pulpa roja, o sea, la pulpa roja crece y crece y crece, hace que cada vez haya más cantidad de macrófagos y esto lleva a que el vaso crezca de tamaño, por lo tanto se genera la esplenomegalia y esta esplenomegalia termina perpetuando el hiperesplenismo. Es decir, que yo les decía, ¿es el huevo o la gallina? Bueno, son las dos cosas, porque en realidad lo que primero sucede es que la persona que tiene una enfermedad de los glóbulos rojos los va a destruir de más. Pero empieza a crecer el tejido dentro del vaso, el tejido que se ocupa de sacar de circulación estos glóbulos rojos que están enfermos y después ya terminan haciendo hemólisis de muchos glóbulos rojos, los que no están enfermos también, ¿sí? Los que son normales también. Y termina creciendo esa hiperplasia, creciendo la pulpa roja y generándose una hiperplasia del tejido esplénico. O sea que la enfermedad del glóbulo rojo, que era necesario sacar estos glóbulos rojos de circulación y hacer hemocateresis, hace que el vaso crezca. El vaso con el paso del tiempo genera esplenomegalia y esa esplenomegalia termina perpetuando o generando mayor anemia que al principio de la enfermedad. ¿Por qué? Porque termina produciendo hiperesplenismo y sacando glóbulos rojos de circulación y obviamente que cuando hay hiperesplenismo va a terminar sacando de circulación glóbulos blancos y plaquetas que también van a tender a bajar. Díganme si se entendió este caso clínico. Sí, profe. Bien, bien. Ahí vamos a cambiar el tema. Ay, ahí está. Bueno, infecciones recurrentes. Este es otro caso, distinto. Después de una esplenectomía. Tenemos una mujer de 34 años que fue esplenectomizada luego de un accidente automovilístico hace 3 años. Acá abro un paréntesis. Recuerden que les conté, también lo van a ver en habilidades cuando vean que existe la rotura en primer tiempo y en segundo tiempo del vaso. El vaso, por ser un órgano sólido, no es un órgano hueco, sino es un órgano sólido, está lleno de sinusoides esplénicos, lleno de vasos sanguíneos, lleno de sangre circulando, con una cápsula muy finita, es un órgano muy friable, es decir, que fácilmente se puede romper. Un traumatismo de abdomen, un traumatismo con un objeto cortante, punzante, una herida de arma de fuego, lo que sea, o sea, un trauma penetrante en el abdomen, cualquier cosa que haya ingresado al abdomen o sin ingresar, un golpe, ¿sí? Un trauma de abdomen cerrado,
Cualquiera de esas cosas puede producir rotura en el vaso, es decir, que el vaso se rompa en primer tiempo o en segundo tiempo. ¿Qué quiere decir en primer tiempo o en segundo tiempo? Bueno, que el vaso es tan frágil que con cualquiera de estos traumatismos abiertos o cerrados se puede romper, sangra un montón, causa hemoperitoneo, un shock hipovolémico en el paciente, hay que operarlo de urgencia y sacar el vaso. Si no se rompe, muchas veces pueden tener fisuras en la cápsula con hematomas que comprimen el sangrado, que si son muy chiquititos pueden llegar a cicatrizar y a resolverse, y si son un poquito más grandes terminan de a poquito abriéndose hasta que se termina rompiendo entre los 2 y 4 o 5 días posteriores al traumatismo. Esa pequeña fisura, ese pequeño hematoma o sangrado que tuvo el vaso puede terminar progresando y rompiéndose unos días después, y eso se llama rotura en segundo tiempo. Cualquiera de estos momentos siempre hay que pensarlo en un paciente que tuvo un trauma de abdomen abierto o cerrado. Trauma de abdomen abierto, que ingresó algo en el abdomen, ¿sí? Herida de arma de fuego, de arma blanca, se introdujo algo en el abdomen, lo que sea. O traumatismo de abdomen cerrado. Cualquiera de los dos, siempre hay que pensar una rotura del vaso en primer tiempo, que es en el momento que sucede, o unos días después. Siempre hay que pensarlo, siempre hay que interrogar al paciente. Ahora, este caso es una paciente de 34 años que fue esplenectomizada porque tuvo un accidente automovilístico. O sea que lo que le pasó es que tuvo una rotura de vaso. No explica nada más. Y que tampoco importa ahora, no importa ahora cómo fue eso. O sea, si fue en primer tiempo, en segundo tiempo, si tuvo un shock, no importa. El tema es que se operó, se salvó, y, o sea, se hizo la esplenectomía y se salvó. Punto. Entonces, consulta ahora por fiebre, escalofríos y confusión. Tiene en el laboratorio leucocitosis, o sea, glóbulos blancos muy aumentados con neutrofilia, o sea, principalmente dentro de los glóbulos blancos aumentados, principalmente aumentados los neutrófilos, ¿sí? Está aumentada la proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación, medio inespecífico, pero puede aumentar en las infecciones. Y además tenemos hemocultivos, o sea, cultivos de sangre, en el cual crece el Streptococcus pneumoniae, o sea, el neumococo. Y además tenemos un frotis de sangre periférica, esto no hace falta que ustedes lo sepan, no importa, se ven los cuerpos de Howell-Jolly, que son de neutrófilos activados, ¿sí? Que intentan activarse y que no logran producir anticuerpos. Entonces, ¿qué mecanismos inmunológicos están comprometidos en ausencia del vaso? ¿Sí? ¿Por qué son frecuentes las infecciones por bacterias capsuladas? ¿Qué inmunoglobulinas están menos eficientemente producidas? Esto no lo habíamos hablado todavía. ¿Y cómo se puede prevenir esta complicación? Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Les pregunto yo a ustedes a ver si se anima alguien a responder o a arriesgar alguna respuesta o tratar de pensarlo entre todos. ¿Qué mecanismo inmunológico está comprometido en ausencia del vaso? Esa sería la primera. De todo lo que yo ya les expliqué, ¿cuál sería el mecanismo inmunológico que está comprometido? ¿Alguien se anima? Profe, el que ayuda no sé cómo decirlo, como activar para poder, bueno, no sé, Muy bien, o bueno, sea, activa para reconocer el antígeno de las bacterias encapsuladas. muy bien. Es decir, lo que tienen que tener en claro es que el neutrófilo, los neutrófilos, que son los que nos defienden contra bacterias, no pueden tener la activación específica contra este tipo de bacterias, ¿sí? Aunque no sepan detalladamente cuál es el proceso, pero eso tiene que estar clarísimo, ¿sí? Los neutrófilos, que son los que nos defienden contra todas las bacterias, no pueden activarse específicamente contra estas tres bacterias, ¿sí? Las que ya sabemos, ¿no? Acá tenemos el neumococo, pero el neumococo, el meningococo y el Haemophilus.
no se pueden activar, o sea, su respuesta específica, no pueden producir la activación específica contra esos tres. Entonces, la segunda pregunta es fácil de responder: ¿por qué son frecuentes las infecciones por bacterias capsuladas en los pacientes esplenectomizados? Bueno, es por ese motivo, ¿no? Justamente porque no pueden producir la activación específica. Entonces, acá resumimos las respuestas de cada una de esas preguntas específicamente. Entonces, ¿cómo sucede esta activación que decíamos recién en los pacientes que no tienen vaso? Entonces, lo que sucede, ahí voy a la primera respuesta: se pierde la capacidad de filtrado de antígenos en la sangre y la respuesta inmunológica humoral, quiere decir por anticuerpos, que se genera en la pulpa blanca en los linfocitos B y T. O sea que los linfocitos B y T, en primer lugar, no reconocen que son extraños estos, o sea que en ningún momento van a avisar a los neutrófilos para que puedan activarse específicamente. Entonces va a haber disminución en la producción de anticuerpos específicos frente a estos antígenos de estas bacterias que son capsuladas, ¿sí? O sea que es mucho más complejo. Los neutrófilos no se pueden activar, no pueden tener respuesta específica porque antes los linfocitos no pudieron reconocer que estas bacterias son extrañas. Entonces, si no se activan los linfocitos T y los B, tampoco se van a poder activar los neutrófilos específicamente contra estas tres bacterias. Y esa respuesta como en cadena que se produce es lo que hace que no puedan responder a estas tres bacterias para defendernos. Voy a la segunda pregunta, que también ya la respondimos: ¿por qué son frecuentes las infecciones? Bueno, porque estas bacterias requieren que haya opsonización con IgG. Es decir, que nosotros tenemos que tener la capacidad de que los linfocitos B se activen, los B y los T, ¿no? Se activen y produzcan anticuerpos, primero IgM y luego IgG, y que se unan a estos anticuerpos para luego ser fagocitadas por los neutrófilos, ¿sí? Por eso es que no pueden producirla. En cambio, si el paciente ya está vacunado, ya tiene un estímulo y ya en algún momento intentó generar, no en el vaso, pero en otro órgano, porque estamos hablando de pacientes esplenectomizados, intentó generar en otro órgano o en el sistema linfático, en los ganglios, en donde sea, la producción de IgG. Y le va a quedar de memoria, porque las vacunas, recuerden que no tienen el virus, sino que tienen simplemente los antígenos. Entonces, si yo le doy una vacuna, ¿le va a generar la enfermedad? Si le doy la vacuna del neumococo, ¿le va a generar la neumonía? No, porque no le estoy dando una bacteria, le estoy dando los antígenos de la superficie nada más. Entonces, no le va a causar la enfermedad, le va a causar que se desencadene una respuesta inmunológica controlada y va a subir la IgM, va a bajar y luego se van a producir la IgG y va a quedar la IgG de memoria. Entonces, si queda esa IgG de memoria y en algún momento esa persona esplenectomizada se contagia al neumococo, va a tener IgG para directamente reconocerlo como extraño, y gracias a reconocerlo como extraño, ahí sí sus neutrófilos se van a poder activar en forma específica y atacar y fagocitar y destruir el neumococo, ¿sí? La pregunta 3 dice: ¿qué inmunoglobulinas están menos eficientemente producidas? Especialmente la IgG y la IgM. Hay muchas más, por eso son las dos más importantes que disminuyen en los pacientes que tienen esplenectomía. Y son las dos más importantes, porque después tenemos la IgA, la IgE, pero no son tan importantes para las defensas contra virus y contra bacterias. En cambio, la IgG y la IgM, que son las dos que vengo hablando hasta ahora, son las dos que disminuyen en los pacientes que tienen esplenectomía.
Y por último, la cuarta pregunta dice, ¿cómo se puede prevenir esta complicación? Bueno, ya lo dijimos mil veces, es con la vacunación, ¿sí? Neumococo, meningococo y Haemophilus influenzae. Bueno, vamos al tercer caso, que es la respuesta inmunológica a la vacuna. Acá tenemos un niño de 7 años que tiene una inmunización reciente contra el meningococo, o sea, se lo acaban de vacunar hace poco para el meningococo. Se analiza la respuesta inmunológica que genera este niño. Entonces le hago un análisis laboratorio de sangre posterior a esta vacunación y veo que aumentan los linfocitos B activados, aumenta los niveles de IgM en la fase inicial, que es lógico porque la IgM es la que se tiene que producir primero en fase aguda, y luego aumenta la IgG como producción de anticuerpos específicos contra el meningococo. Entonces, esto es lo que les tiene que quedar en la cabeza que sucede siempre que nos presentan un antígeno nuevo al sistema inmune. Y ese antígeno puede venir de la mano de la vacuna o porque nos contagiamos el virus o bacteria o lo que sea, ¿sí? Entonces, lo primero que sucede es que se activan los linfocitos T, le presentan el antígeno al linfocito B y el linfocito B empieza a producir primero la IgM y luego la IgG, ¿sí? Y luego la IgG me va a quedar de por vida de memoria. Entonces las preguntas son, ¿qué estructuras esplénicas participan en esta respuesta a vacunas? ¿Cómo se diferencian las funciones de IgM y de IgG? ¿Cómo se activan los linfocitos B y T frente a un epitope o un antígeno? ¿Y por qué es tan importante el vaso en la respuesta primaria y secundaria? Entonces, para responder a estas preguntas, la primera era qué estructuras esplénicas, o sea, dentro del vaso, cómo es, dónde se activan estas respuestas a las vacunas o al virus, ¿sí? En la pulpa blanca principalmente, porque recuerden que la pulpa roja es donde circulan los glóbulos rojos y se produce la hemocateresis, y la pulpa blanca donde se activan los linfocitos y los neutrófilos, o sea, los glóbulos blancos. En la pulpa blanca entonces es donde los antígenos de la vacuna circulan, o los antígenos de un virus circulan en la sangre, llegan a los folículos esplénicos de la pulpa blanca, y son captadas por células presentadoras de antígenos, que en general son linfocitos T, que activan al resto de los linfocitos T y activan a los B también, ¿sí? La segunda pregunta, ¿cómo se diferencian las funciones de IgG y IgM? La IgM es la primera inmunoglobulina que se produce siempre en la fase aguda. Sube en la fase aguda y baja en más o menos en 7 días, con gran capacidad de aglutinación. ¿Qué es la aglutinación? Este proceso que les mostré en el dibujito, se une el anticuerpo con el antígeno y empiezan a unirse todos los virus que están opsonizados. Ahora vuelvo al dibujito, esperen que les muestro. Este, esto, ¿ven? Esto es aglutinación. Ven como primero el anticuerpo se une al antígeno. Luego todos los anticuerpos rodean a todos los antígenos y luego se unen todos los anticuerpos que están reconociendo antígenos de un virus y del otro virus de al lado. Entonces se aglutinan formando conglomerados de virus o aglutinaciones de virus, ¿sí? Vuelvo a las respuestas del caso 3. Entonces, tiene gran capacidad de aglutinación, se activa el complemento, ahí no me voy a meter, es una sustancia que actúa como mediador entre las inmunoglobulinas también. No hace falta que lo sepan porque es mucho más complejo que esto el sistema inmune, pero bueno. Y la IgG aparece como una respuesta secundaria, puede atravesar la placenta, puede neutralizar toxinas y virus y facilita la opsonización. Y lo más importante es que es la respuesta secundaria. ¿Qué quiere decir que la IgG es la respuesta secundaria?
que primero apareció la IgM y en forma secundaria apareció la IgG. Y cuando aparece la IgG, además de que atraviesa membranas como la placenta, se mantienen, ¿sí? No solo la placenta, la IgG, ¿saben qué atraviesa? Forma parte de la leche materna, ¿sí? La leche materna contiene inmunoglobulinas. Por eso la leche materna está tan fomentada, la lactancia materna, tiene una calidad, pero completamente diferente y superior a cualquier leche de fórmula, aunque tenga un montón de nutrientes, porque las fórmulas son recontra nutritivas, son buenísimas, pero ninguna tiene células vivas y ninguna tiene inmunoglobulinas, que esto tiene la leche materna, ¿sí? La leche materna tiene células de defensa, tiene linfocitos y tiene inmunoglobulinas, ¿sí? Que son estas proteínas que producen defensas. Muchas veces las inmunoglobulinas de la madre se le pasan al lactante, al niño lactante que está tomando la teta, eh, en la leche materna, y ya esas defensas que recibe el niño lo protegen muchísimo, sobre todo considerando que hay muchas vacunas que no se dan antes de los 6 meses, que se dan después de los 6 meses. O sea que protege muchísimo esos meses que el bebé todavía no tiene un sistema inmune con vacunas, es decir, que no conoció todavía ciertos antígenos de virus que podrían producirle enfermedades graves o mortales. No los tiene todavía, sin embargo la madre sí los tiene, y supongamos que es una madre que tiene vacunas, tiene todas sus vacunas, tiene, no sé, la vacuna del meningococo. Bueno, la IgG contra el meningococo va a pasar en la leche materna y lo va a proteger a ese bebé mientras que no esté vacunado. Una vez que el bebé está vacunado y genera su propia respuesta inmune, aunque no reciba la leche materna, ya genera sus propios linfocitos se activan y tiene su propia IgG porque ya conoció, tuvo contacto con esa vacuna y tuvo la posibilidad de generar primero la IgM y luego la IgG. Pero hasta antes de recibir esa vacuna no tiene esa posibilidad. Entonces es realmente una función inmunológica muy importante que otorga la leche materna, ¿sí? Saliendo de temas de todo esto. Pero bueno, es muy importante conocer esto de la IgG y la IgM. Eh, y obviamente que ya saben, neutralizan toxinas, virus y facilita la opsonización, que es este proceso de unirse, ¿sí?, al antígeno. ¿Cómo se activan los linfocitos B y T? Bueno, en primer lugar, son captados por las células dendríticas. Las células dendríticas son células específicas que agarran a los antígenos y se los presentan a los linfocitos. Gracias a eso se activan los linfocitos y producen las inmunoglobulinas. Eh, y la última pregunta dice, ¿por qué es importante el vaso en la respuesta primaria y secundaria? El vaso filtra estos antígenos circulantes y permite el contacto eficiente entre células presentadoras de antígenos, que son las células dendríticas, y los linfocitos naive, que son los linfocitos que no tuvieron nunca contacto, y las células T cooperadoras. Son diferentes tipos de linfocitos que facilitan la maduración de la respuesta inmune. Estas dos últimas preguntas no hace falta que sepan la respuesta porque es complejísimo, porque el sistema inmunológico es mucho más complejo. Como ven, actúan un montón de tipos de linfocitos y de otras células del sistema inmune, que son células de las defensas, que no hace falta que la sepan a esta altura. Lo que sí quiero que sepan, como para resumir toda la clase y acá ya terminamos, es que en el vaso, repasando sus funciones, filtra, produce hemocateresis, produce la activación de los linfocitos B y los T. Los linfocitos actúan contra virus y también activan a los neutrófilos que van a actuar contra bacterias y producen inmunoglobulinas, ¿sí? Por otra parte, recuerden que la hemocateresis es el inicio del metabolismo de la bilirrubina, que una parte se produce en el vaso y la otra parte se va a producir en el hígado. Que tenemos respuesta inmunológica específica
contra ciertos gérmenes que son los gérmenes capsulados, que se produce solo en el vaso y no se puede producir cuando el paciente no estuvo vacunado o no tiene vaso, ¿sí? Entonces, los pacientes esplenectomizados van a tener que estar vacunados. Y también la función hematopoyética que se produce en el vaso antes, en el feto únicamente, antes del nacimiento, porque en realidad luego del nacimiento la función hematopoyética se produce en la médula ósea y nunca más se produce en otro órgano, salvo en los pacientes que tienen enfermedades hematológicas, como hablamos recién de la talasemia, pero también hay otras enfermedades hematológicas, por ejemplo la fibrosis medular, en la cual la médula ósea se enferma y no puede producir células de la sangre. Bueno, ahí el vaso o el hígado empiezan a crecer como para producir una hematopoiesis nuevamente que habían dejado de producir. Y en el caso de las enfermedades hematológicas, muchas veces se produce cuando están en forma crónica, se produce hiperesplenismo y la esplenomegalia crónica termina produciendo hiperesplenismo y secuestra células y descienden glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Como para resumir. Bueno, creo que ya es suficiente. Dije todas las funciones y las implicancias patológicas. Recuerden que patología no les voy a tomar, pero sí cuestiones importantes como la vacunación y todo en relación a las funciones normales, ¿sí? Del vaso. Bueno, acá ya terminamos. Díganme si tienen dudas, comentarios. No, profe, Bueno, se entendió todo hasta ahora. bueno, me alegro. Yo sé que es un tema medio complejo, pero bueno. Les mando entonces, corrijo unas cositas que estaban mal escritas de la clase y se los mando el resumen este, ¿sí? Y nos vemos la semana que Bueno, viene. Esta semana muchas van a tener, gracias. de nada, van a tener seminario de hidratos de carbono y proteínas, así que seguimos con eso la semana que viene en el taller. Gracias, profe. Hasta De luego. nada, nos vemos. Chau, chau. Chao, profe. Gracias.